Hola a todos, es un placer para mí estar de nuevo con mis compañeros de México, en este caso para hablar de neuroplasticidad auditiva e implantes cocleares. Aprovecho para dar las gracias a todos los integrantes del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, que de alguna manera colaboran en aquellos datos que les voy a mostrar en esta presentación. Me gustaría empezar a hablar sobre la maduración de la vía auditiva. Creo que es un concepto importante para entender lo que luego ocurre en la patología de la misma. La vía auditiva comienza, como saben, en el oído externo, medio e interno, y ya a nivel de la cóclea se produce la elaboración de una señal eléctrica que va a viajar a través del nervio coclear hasta los núcleos cocleares. Estos núcleos cocleares están situados ya en el tronco del encéfalo. Son estructuras complejas en las que hay diferentes tipajes neuronales, cada uno con la finalidad de cumplir una función específica. Estos somas neuronales, a través de sus axones, van a estar conectados con los núcleos de la oliva superior, y entre unos y otros hay una decusación de la señal que va a ascender prioritariamente por la vía contralateral al oído inicialmente estimulado. Las siguientes estaciones de la vía auditiva a nivel del tronco del encéfalo están en los núcleos del lenisco lateral y del colículo inferior. Y a partir de ahí podemos ver en esta tabla el formato de los somas que componen esas neuronas en diferentes puntos de la vía auditiva en el tronco del encéfalo. En concreto, vamos a analizar los somas de los núcleos cocleares, de los núcleos de la oliva y del colículo inferior. Y vean cómo a lo largo del periodo embrionario, aquí tenemos un feto de 20 semanas, esos somas neuronales ya están presentes, pero tienen un tamaño y un núcleo muy diferente del que vamos a ver un poquito más adelante en su desarrollo. En la 30 semana gestacional, apenas 10 semanas después de lo que hemos visto, esos somas neuronales ya tienen un tamaño y una formación nuclear muy parecida a la que vamos a encontrar en un niño en el periodo ya postnatal de un mes de vida o de un año de vida. Por lo tanto, podemos deducir de esto que los somas neuronales de la vía auditiva en el tronco del encéfalo tienen una morfología muy parecida a la del adulto en el periodo embrionario a partir de las 30 semanas. Estos somas neuronales están conectados unos con otros a través de unos axones que van a estar mielinizados. Y ese proceso de mielinización es ya visible en un feto de 20 semanas, una vez más tomando imágenes de los núcleos cocleares, de los núcleos de la oliva y del colículo inferior. Y aquí vemos en estas imágenes inferiores ese inicio de mielinización de esos axones a diferentes o a los tres niveles diferentes de la vía auditiva en el tronco. Al año de edad, postnatal, ese proceso de mielinización ha terminado y vemos que, en definitiva, esa maduración concluye en el periodo postnatal en el primer año de vida. Esto es algo que podemos funcionalmente observar en la realización de los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Si analizamos su morfología en términos de amplitud y latencia de las diferentes ondas del potencial evocado auditivo del tronco cerebral en prematuros de 31 semanas a adultos,
vemos que en ese viaje en el tiempo observaremos que en ese prematuro de 31 semanas ya están presentes diferentes ondas del potencial evocado auditivo, principalmente 1, 3 y 5, pero amplitudes y latencias, digamos, diferentes a las que nos encontramos en el adulto. Si vamos analizando la evolución de estos potenciales evocados auditivos, podemos ver cómo aproximadamente a partir del año de edad, las amplitudes y latencias de los diferentes componentes de este potencial evocado auditivo de tronco cerebral son semejantes a las que vamos a encontrar en el adulto. O sea que hay una coincidencia entre esta respuesta del potencial evocado auditivo y esta mielinización de la que hablábamos anteriormente. No obstante, la vía auditiva está lista para conducir señales a partir de la 24 semana gestacional. Es a partir de ahí cuando podemos observar que ante la exposición a un estímulo acústico se van a observar reflejos motores, principalmente en el embrión y más bien embrión en el feto. Y vemos que esas respuestas las vamos a encontrar en el 100% de los casos a partir de la 29 semana de gestación. Por lo tanto, todas estas estructuras están ya funcionantes, aunque va a existir un cierto grado de maduración en el primer año de vida, pero ya están, incluso en el periodo prenatal, ya están dispuestas para llevar estímulos a la corteza cerebral auditiva. El córtex auditivo se encuentra en el lóbulo temporal y si nosotros tomamos esta circunvolución del lóbulo temporal donde se sitúa el córtex auditivo primario, podemos distinguir en él 6 capas, de la 1 a la 6, la 1 es la más superficial, la 6ª es la más medial. Y las neuronas que componen la corteza cerebral auditiva pues van a sufrir también una serie de cambios desde el periodo prenatal hasta los 12 primeros años de vida postnatal. Así que vemos que en un inicio las neuronas o los somas neuronales que conforman este córtex auditivo primario están situados en la parte más periférica, más lateral de la circunvalación del córtex auditivo primario. Ya en el momento del nacimiento vemos que va a haber en esta columna de la izquierda, va a haber una migración de esos somas neuronales hacia la profundidad del córtex auditivo primario. Pero la imagen de la derecha, donde vemos las flechas, nos está indicando que apenas hay conexiones entre estos somas neuronales que conforman el córtex auditivo primario. Más allá, en el tercer año de edad, se ha producido ya un ensanchamiento del córtex auditivo primario, ya hay una completa migración de los somas neuronales desde la zona más superficial a la zona más profunda y vemos cómo se tiñen los axones entre cada una de estas capas que conforman el córtex auditivo primario. Especialmente reforzada está esta mielinización en todas las capas de la corteza auditiva primaria, a excepción de la capa 2 y 3. Y es precisamente hacia los 12 años de edad cuando se completa de una manera total el desarrollo del córtex auditivo primario con la conexión de las neuronas contenidas en cada una de las capas de los estratos de esta corteza auditiva primaria. Bien, vamos ahora a fijarnos en estos centros corticales auditivos que van a ser fundamentales
en todo el procesamiento de la señal y en la percepción y comprensión, especialmente la comprensión del mensaje. El córtex auditivo primario se sitúa en el lóbulo temporal, se sitúa en lo que llamamos las áreas de Brodmann 41 y 42. Y el córtex auditivo primario básicamente contribuye a la detección de los cambios de frecuencia y a la localización de la fuente sonora. Las señales que llegan a la corteza auditiva primaria pasan al córtex auditivo secundario. Y es aquí, en el córtex auditivo secundario, que incluye el área de Wernicke y que representamos en lo que es las áreas de Brodmann 21 y 22. Este córtex auditivo secundario va a especialmente seleccionar y reconocer los determinados elementos auditivos. Todas estas áreas, esta fusión entre lo que es el córtex auditivo primario y secundario, generan en definitiva un área asociativa superior que es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión del lenguaje hablado. O sea que precisamente en este conjunto de áreas corticales primarias y secundarias vamos a tener precisamente ese germen, ¿no?, indispensable para la comprensión de la palabra hablada. Pero estas áreas de asociación auditiva no están aisladas, están en conexión con otros centros corticales de nuestro cerebro. Y precisamente esa conexión es imprescindible para que se produzca el lenguaje expresivo, el lenguaje hablado. No solamente para que se produzca este lenguaje hablado, sino para que además exista una comunicación en el sentido más amplio de la palabra. En nuestra comunicación no solamente utilizamos recursos auditivos, recursos motores, sino también recursos visuales. Bien, como decía, en base a lo que hemos explicado hasta ahora, es también importante conocer cómo se van produciendo todos estos cambios desde un punto de vista funcional en la vía auditiva. Llamamos plasticidad neural aditiva a la capacidad del cerebro para reorganizarse y modificar sus funciones con la finalidad de ser capaz de adaptarse a los cambios externos e internos. Y la pérdida de audición precisamente significa eso, un cambio interno, un cambio en nuestro organismo que va a obligar a nuestro cerebro a cambiar y a utilizar todos estos recursos. Y los recursos o los mecanismos con los que cuenta nuestro sistema nervioso central en la vía auditiva son muy parecidos a los que encontramos en otras funciones. Están basados en la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad que tiene una neurona de hacer sinapsis con otra neurona en el sistema nervioso central, y también favorecidos por la organización anatómica y funcional del sistema nervioso central. Nuestro cerebro de alguna manera está generado para favorecer esas conexiones, esas sinapsis entre neuronas en base a los cambios internos o externos que se vayan produciendo. Cuando hablamos de audición, es muy importante en el desarrollo, en la maduración de la vía auditiva, la calidad del estímulo auditivo que llega a esa vía auditiva y el momento de estimulación en el que ese estímulo está. Cuando hablamos de señal sonora, esta imagen nos ayuda a considerar que no le es necesario a nuestro cerebro recibir toda la información auditiva para poner significado a un determinado grupo de sonidos.
En esta imagen en la que hacemos una comparación visual, pues vemos que hay una serie de rasgos que nos hacen decir que ahí hay una cara. Sin embargo, no vemos todos los rasgos de una cara. No estamos viendo claramente los ojos, no estamos viendo la lengua, no estamos viendo el pelo, no estamos viendo las orejas. Sencillamente vemos unos esbozos que le son suficientes a nuestro cerebro para interpretar el significado de aquello que estamos viendo o de lo que estamos oyendo. Bueno, esto es muy importante, como veremos posteriormente en el campo de los implantes cocleares o en el uso incluso de... La calidad de la señal también está muy ligada a la estrategia de estimulación en el caso de los implantes cocleares. A lo largo de su desarrollo hemos considerado pues diferentes estrategias. Aquí vemos una que denominamos F2, F0, F2, la estrategia SPEAK, la estrategia ACE. Vemos como en la medida en que nuestro procesamiento en un implante coclear va evolucionando, la capacidad de simular los patrones auditivos normales van mejorando y por lo tanto eso está indicando que esa señal que vaya a llegar hasta el córtex auditivo va a ser de una mayor calidad que en otros casos. Y eso siempre va a tener su traducción en los resultados. En la medida que pasamos de modalidades de estimulación más antiguas y más rudimentarias a procesamientos de la señal más elaborados, pues vamos con ello a mejorar la capacidad de entendimiento de las personas que portan un implante. También la calidad de la señal es muy importante ante lo que llamamos una estimulación uni o bilateral. En nuestro cerebro, para desarrollarse de una manera completa, no necesita solamente la estimulación de un oído, necesita la estimulación que llegue a través de los dos oídos. Por supuesto, también el entorno favorecedor a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social, este tipo de entorno favorecedor también va a ser responsable de que esa señal tenga una mayor riqueza y por lo tanto el desarrollo en líneas generales del lenguaje. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando carecemos de señales que llegan desde el exterior? Es decir, como aquí indicamos, ¿qué es lo que pasa cuando esta cóclea está alterada y no es capaz de enviar información a través de todas esas vías que hemos definido hasta el córtex auditivo? Bueno, pues ese córtex auditivo está ahí listo. Veían esas imágenes del recién nacido que está todas las neuronas presentes, todavía no se habían unido entre unas y otras, pero en este caso, si no hay estímulos auditivos, va a ser la visión la que va a colonizar ese córtex auditivo y va a transformarlo en un córtex de procesamiento de señales visuales, no auditivas. Si tardamos mucho en resolver ese retorno de estimulación o ese inicio de estimulación de la vía auditiva a través de un implante coclear, pues veremos que esas señales, en definitiva, van a llegar a un córtex que está acostumbrado a procesar imágenes visuales, pero no auditivas. Y este proceso hoy en día, que recibe el nombre de plasticidad cortical cruzada, no es reversible fuera de los periodos críticos auditivos que luego vamos a ver. En definitiva, conceptualmente lo que quiero trasladar es que en una situación de audición normal, una neurona del sistema auditivo va a hacer conexión, sinapsis con una neurona del sistema auditivo y cuando hay una sordera que no se trata en el tiempo y en la forma adecuada, va a implicar que las neuronas del sistema visual van a hacer conexiones
con neuronas del sistema auditivo ya a nivel alto, a nivel cortical. Como segundo factor, señalábamos la importancia del momento de la estimulación. La estimulación es crítico y aquí representamos pues una curva, ¿no?, que nos está indicando el número de sinapsis que se producen en la vía auditiva en un periodo inmaduro, ¿no?, que bueno, básicamente incluye el periodo prenatal y el inmediatamente postnatal, y vemos cómo en un momento dado existe como una poda sináptica que corresponde a una utilización en términos de eficiencia de todas esas neuronas que intervienen en el procesamiento de la señal auditiva hasta alcanzar un número suficiente de sinapsis que, gastando los menores recursos posibles, son capaces de procesar adecuadamente la señal. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de tiempos existen variaciones. Esta es un poco la razón de esta imagen de fondo que ven con diferentes colores. No todo es blanco y todo es negro. No todo termina el año 2 o el año 4. O sea, hay siempre una variabilidad en lo que corresponde al periodo crítico auditivo. Pasamos ahora a estudiar los periodos críticos en aquellos potenciales candidatos a implante coclear. El primer caso que vamos a estudiar corresponde a niños que nacieron con una pérdida de audición profunda en los dos oídos y que solamente pudieron ser tratados con un implante coclear en uno de ellos. En esta imagen analizamos la correlación existente entre la edad de implantación y los resultados obtenidos en la discriminación de la palabra hablada 8 años después de haberse tratado con el implante coclear. Estudiamos una población de 130 niños, todos ellos tenían cócleas normales, se les había insertado de una manera completa el implante coclear y no había discapacidades asociadas a la sordera. Podemos ver una correlación de signo negativo altamente significativa entre los resultados obtenidos y la edad de implantación, de manera que cuanto más tardía es la implantación, peores resultados recogemos. Aquí trazamos una línea que une la edad de implantación de 10 años con los resultados obtenidos, en torno a un 60% de discriminación de la palabra hablada. Entendemos que este 60% representa la habilidad que tienen estos niños para entender una conversación en un contexto abierto. De manera que, en la medida que implantamos por encima de los 10 años de edad, vamos a tener pobres resultados en la comprensión de la palabra hablada en un contexto abierto. Cuando hacemos el mismo ejercicio en un niño implantado entre el año y 2 años de edad, vemos que los resultados mejoran sustancialmente y son capaces, como aprecian, de entender como media un 80% de palabras bisilábicas en contexto abierto. A continuación, vamos a analizar periodos críticos en aquellos casos en los que se produce una estimulación bilateral, bien con el uso de implantes cocleares en los dos oídos o bien en hipoacusias asimétricas con implante y audífono, estimulación bimodal, o la utilización de un implante coclear cuando en el otro oído existe una audición dentro de la normalidad. Vamos un poco a analizar estos dos aspectos. Vamos a analizar primero implantes cocleares bilaterales y profundas bilaterales. Aquí traemos unos grupos de población de niños. El primer grupo corresponde a niños con pérdidas profundas de audición bilaterales tratadas de manera simultánea con un implante coclear antes del año de edad. En verde ven los resultados con el uso de los dos implantes cocleares. Estamos haciendo un seguimiento de 2 a 5 años y en rojo con un implante y en azul con el otro.
Y vean ustedes cómo los resultados van progresando a lo largo del tiempo. Los resultados son muy sólidos, muy compactos, ¿verdad? Muy uniformes en todos los niños y vemos que se acercan pues, al 100% de discriminación. En el caso de niños que recibieron implantes cocleares bilaterales simultáneos a la edad de 1 año, vean que también hay unos resultados positivos, vean cómo hay una progresión a lo largo del tiempo, vean el aprovechamiento de la binauralidad que supone la estimulación de uno y otro lado con implantes cocleares, pero aunque no hay diferencias significativas, ya vemos que tienden a tener unos resultados ligeramente más bajos, con niveles de dispersión, vean las desviaciones estándar mucho más amplios de los que veíamos en niños implantados antes del año de edad. Y este grupo representa ya niños que recibieron un implante bilateral simultáneo a la edad de 2 años. Vean más o menos el mismo efecto que encontrábamos en el grupo de niños implantados a la edad de 1 año. Los resultados también son buenos, hay una progresión, pero hay una mayor dispersión y no llegan a resultados como los que veíamos en el grupo de niños implantados antes del año. ¿Qué es lo que pasa en implantes bilaterales secuenciales, ¿no? Aquí analizamos un grupo de población de 119 niños que recibieron el primer implante a la edad de 2 años, el segundo a una edad de 7 años. Y de este grupo de población vamos a extraer un grupo en el que el primer implante fue colocado antes de los 2 años de edad y el segundo implante coclear fue colocado a los 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años. En rojo vemos los resultados obtenidos con el primer implante y vemos que son resultados buenos, en torno a un 90% de discriminación de palabras bisílabas. En verde vemos los resultados con los dos, en azul con el segundo implante colocado. Y vemos que los resultados con este segundo implante colocado disminuyen a lo largo del tiempo. Vemos que van siendo peores los resultados en la medida que hemos implantado el segundo oído más tardíamente. Pero no solamente eso, sino que vemos también que este efecto de sumación que observamos hasta los 5 años de edad empieza a desaparecer cuando el segundo implante es colocado a los 6, 7 y 8 y en adelante, ¿no? Vemos que ya prácticamente el resultado obtenido con los dos implantes es prácticamente semejante al que tenemos con el primer oído implantado. Por lo tanto, el segundo implante ofrece peores resultados que el primer implante y también la binauralidad disminuye en la medida que retrasamos la implantación del segundo. Vamos ahora a conocer qué es lo que sucede respecto a los periodos críticos cuando un niño tiene una pérdida profunda de audición en un oído y en el otro tiene una pérdida de menor grado tratada con un audífono. Este es el dato auditivo de este grupo de población en el que vemos cómo en el oído donde todavía oye algo, donde lleva el audífono, tienen pérdidas de audición promedio de 79 decibelios. Vamos a ver en esta gráfica la correlación existente entre la edad de implantación y los resultados obtenidos en este oído implantado. Y vemos que hay una tendencia a que los resultados vayan reduciéndose en la medida que la implantación se realiza más tardíamente, si bien no hay una correlación estadísticamente significativa. Quisiera llamar su atención especialmente en los resultados obtenidos con esta estimulación bimodal. De las últimas 3 barras que ven, que corresponden a la última revisión, la naranja corresponde a la discriminación de palabras bisílabas solamente con el audífono, en azul oscuro solamente con el implante coclear y en azul claro con el implante coclear más el audífono. Vean ustedes que los resultados de esta estimulación bimodal son mejores que aquellos resultados obtenidos por separado con el audífono y con el implante coclear. Ahora vamos a estudiar qué es lo que sucede en aquellos niños que nacen con una audición normal y en el otro oído con una pérdida de audición profunda.
El planteamiento es de qué tiempo disponemos para tener buenos resultados con la colocación de implantes cocleares en estas hipoacusias unilaterales infantiles congénitas. En esta diapositiva pueden ver los resultados de Polenko, Gordon, Cushing, Papsin, publicados en el año 2017. Corresponden a niños con hipoacusias unilaterales prelinguales que recibieron un implante coclear antes de los 3 años de edad y comprueban con estudios de neuroimagen cómo se produce una reorganización cortical normal cuando ha habido una estimulación precoz antes de estos 3 años de vida con la colocación de implantes cocleares. En estas imágenes vemos un grupo de niños que recibieron un implante coclear con audición normal en el otro oído. Y vean cómo correlacionamos la edad de implantación con los resultados obtenidos con el implante coclear. Vean que hay una tendencia a que los resultados sean menores en la medida que tardamos más en la colocación del implante coclear. Aunque todavía queda por estudiar un grupo de población mayor con tiempos de seguimiento amplios, observamos cómo parece existir un periodo crítico en torno a los 7 años de edad en este grupo de niños con pérdidas unilaterales. Es reconfortante ver cómo el tiempo medio de utilización del implante coclear fue superior a 6 horas, incluyendo esos niños que fueron tratados con el implante coclear por encima de los 7 años de edad. Así, en conclusiones, me gustaría recalcar, ¿no?, que siempre utilicemos implantes o audífonos en un niño con una pérdida auditiva, la estimulación precoz es mejor. Que en los casos de hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, en las cuales utilizamos un implante en un solo oído, pues es crucial la implantación dentro de los 2 primeros años de vida, que cuando llevamos a cabo implantaciones bilaterales simultáneas, se deben de hacer también antes de los 2 años de edad, que en las secuenciales, en los implantes bilaterales secuenciales, cuando el primer implante coclear se hace antes de los 2 años de edad, el segundo debe ser colocado antes de los 6 años de edad. Y que en casos de hipoacusia unilateral, los resultados aún son preliminares, pero la colocación de un implante coclear está recomendada antes de los 7 años de edad y especialmente dentro de los 2-3 primeros años de vida para asegurar el mejor desarrollo, la mejor maduración de la vía auditiva. Bueno, anunciarles la realización del noveno Congreso JICA, ¿no?, que se llevará a cabo a finales de este año en Punta del Este, en Uruguay. No sabemos todavía qué tipo de formato tendrá, si online, si tendrá formato híbrido o presencial, pero bueno, en todo caso, apunten estas fechas. Pues muchas gracias por la atención para bueno, pues estar aquí en este curso online sobre plasticidad auditiva.